Hay una verdad que casi nadie acepta de frente porque duele más que cualquier fracaso. El mundo no se detiene por tu estado emocional. No reduce la velocidad cuando estás agotado. No baja la voz cuando estás confundido. No te da tregua cuando estás triste. El mundo sigue avanzando con una indiferencia brutal, matemática, exacta. Y no porque sea cruel, sino porque es neutral. No siente, no empatiza, funciona. Desde pequeños nos enseñan a expresar lo que sentimos, a validar emociones, a hablar de lo que nos duele. Y eso tiene su lugar. Pero llega un punto adulto, definitivo, donde esa enseñanza se queda corta. Porque fuera del refugio, fuera del círculo íntimo, fuera del discurso cómodo, hay una realidad que no se negocia. A nadie le importa lo que sientes si no produces resultados. No importa cuánto te duela levantarte si igual tienes que hacerlo. No importa cuán injusto te parezca el camino si igual tienes que caminarlo. No importa cuántas batallas internas estés librando si el reloj sigue corriendo. El tiempo no pregunta cómo estás. El tiempo cobra. Y aquí es donde muchos se quiebran. No por falta de capacidad, sino por una expectativa equivocada. La expectativa de que alguien va a notar su esfuerzo interno. De que el simple hecho de sentirse mal debería generar consideración externa. Pero el mundo no funciona así. El mundo responde a lo que haces, no a lo que sientes. Un soldado herido emocionalmente sigue teniendo que cubrir su puesto. Un obrero cansado sigue teniendo que cumplir su jornada. Un padre abrumado sigue teniendo que responder. Un creador inseguro sigue teniendo que crear. No porque sea justo, sino porque la responsabilidad no se suspende por estados emocionales. Aceptar que a nadie le importa lo que sientes no es volverte frío, es volverte funcional. Es dejar de esperar comprensión donde lo que se requiere es ejecución. Es entender que tus emociones son tuyas, no del mundo. Y gestionarlas es parte de tu deber, no una carga que otros deban cargar por ti. Hay personas que quedan atrapadas explicando su dolor, lo detallan, lo justifican, lo repiten. Esperan que alguien diga: ahora sí, ya sufriste suficiente, descansa. Pero esa frase nunca llega, porque el mundo no reparte permisos para rendirse. El mundo solo observa quién sigue y quién se queda. Esto no significa negar lo que sientes. Significa no permitir que lo que sientes dirija tus decisiones. Porque el día que tus emociones mandan, tu disciplina se retira. Y sin disciplina, cualquier proyecto, cualquier propósito, cualquier intento serio de cambio se vuelve frágil. Mira alrededor. Los que avanzan no son los que se sienten mejor, son los que actúan incluso sintiéndose mal. Los que construyen no son los más motivados, son los más constantes. Los que llegan lejos no son los que más hablan de lo que sienten, sino los que menos negocian con su deber. Hay una escena que se repite en miles de vidas. Alguien agotado, frustrado, con miedo, esperando una señal externa para parar o para continuar. Esa señal no llega, nunca llega, porque la señal no viene de afuera. Viene del momento en que aceptas que nadie va a rescatarte emocionalmente. Y cuando aceptas eso, algo cambia. Dejas de pedir permiso para ser fuerte. Dejas de buscar validación para resistir. Dejas de gastar energía explicando tu cansancio. Esa energía vuelve a ti, concentrada, afilada. A nadie le importa lo que sientes, pero a la vida le importa lo que haces con eso que sientes. El dolor no es una excusa, es materia prima. El miedo no es un freno, es información. La tristeza no es una orden de detenerte, es una señal de que algo importa. Pero ninguna de esas emociones te autoriza a abandonar tu responsabilidad. La diferencia entre quienes se quedan estancados y quienes avanzan no es emocional, es operacional. Unos convierten emociones en excusas, otros las convierten en combustible silencioso. No lo publican, no lo anuncian, no lo dramatizan, lo usan. Y ese uso no es bonito, no es inspirador desde afuera, es seco. Es repetitivo, es solitario, es levantarte aunque estés mal, cumplir aunque estés vacío, seguir aunque estés cansado. No porque seas insensible, sino porque entendiste que sentir no te exime de actuar.
Hay una madurez que solo llega cuando aceptas que nadie va a cargar tu mochila emocional, que el mundo no va a ajustar sus expectativas por tu estado interno, que tu tarea es presentarte igual, incluso cuando por dentro todo está desordenado. Ese día dejas de ser frágil, no porque no sientas, sino porque ya no dependes de que otros reaccionen a lo que sientes. Y esa independencia emocional es el inicio de la verdadera fortaleza. Hay un momento específico en el que una persona deja de buscar comprensión y empieza a buscar control. Ese momento no se anuncia, no se celebra, y casi siempre llega después de una decepción profunda. Llega cuando te das cuenta de que explicarte no te salvó, de que abrirte no cambió el resultado, de que mostrar tu cansancio no alivió la carga, y ahí, si eres honesto, entiendes algo incómodo. El mundo no se mueve por empatía, se mueve por hechos. No es que la gente sea mala, es que cada quien está demasiado ocupado sosteniendo su propio peso como para cargar con el tuyo. Cada persona va a escuchar tu historia solo hasta el punto en que no interfiera con sus propios problemas. Después, el interés se diluye. No por desprecio, sino por límite. Y ese límite es universal. Cuando asumes esto, dejas de sentirte traicionado por la indiferencia. La aceptas como una constante. Y al aceptarla, dejas de perder energía luchando contra algo que no va a cambiar. Esa energía vuelve a ti y ahí empieza el verdadero trabajo. A nadie le importa lo que sientes cuando llega la hora de pagar cuentas. A nadie le importa lo que sientes cuando hay alguien dependiendo de ti. A nadie le importa lo que sientes cuando hay una promesa que cumplir. Y eso no es una condena, es una estructura. Es el marco dentro del cual se construyen las personas confiables. Porque la confiabilidad no se mide por sensibilidad, se mide por cumplimiento bajo presión. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que aceptar esta verdad los va a volver duros, fríos, deshumanizados. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de exigirle al mundo que te cuide emocionalmente, desarrollas una fortaleza interna que te permite cuidar de otros sin romperte. Hay una diferencia enorme entre reprimir emociones y gobernarlas. Reprimir es negar. Gobernar es decidir. Decidir que hoy el cansancio no manda, que hoy el miedo no decide, que hoy la tristeza no conduce. Hoy conduce la misión. Un soldado no apaga el miedo, lo reconoce y avanza con él al lado. No espera a sentirse listo. No espera a sentirse seguro. Se mueve porque quedarse quieto es más peligroso que avanzar. Y en la vida civil ocurre exactamente lo mismo. Hay días en los que no tienes claridad, solo obligación. Días en los que no tienes energía, solo disciplina. Días en los que no tienes esperanza, solo memoria de por qué empezaste. Y esos días, que nadie aplaude, son los que sostienen todo lo demás. Muchos fracasan porque hacen depender su acción de su estado emocional. Si están bien, actúan. Si están mal, se detienen. Ese patrón es una sentencia, porque las emociones fluctúan, pero las responsabilidades no. Y si cada bajón emocional te detiene, tu vida se vuelve una secuencia de arranques inconclusos. Aceptar que a nadie le importa lo que sientes es romper ese patrón. Es decir, mi compromiso no depende de mi estado interno, depende de mi palabra. Y cuando tu palabra pesa más que tu ánimo, te vuelves peligroso para los problemas. Aquí aparece una forma distinta de autoestima, no la que nace de sentirte bien contigo mismo, sino la que nace de saber que cumples incluso cuando no te sientes bien. Esa autoestima es estable, no sube ni baja con el humor, se construye con hechos repetidos. El mundo no te va a premiar por lo que soportas en silencio, te va a abrir espacio cuando vea resultados, cuando vea consistencia, cuando vea que no abandonas. Y aunque suene injusto, es liberador, porque significa que no tienes que convencer a nadie de tu dolor, solo tienes que trabajar. Hay personas que gastan años intentando ser entendidas, explican su pasado, explican sus heridas, explican sus miedos, y mientras explican, la vida pasa. Otros usan ese mismo pasado como argumento interno para exigirse más, no porque se odien, sino porque se respetan demasiado como para rendirse. Esto no es desprecio por la emoción, es jerarquía.
Las emociones informan, pero no gobiernan. El gobierno lo tiene la decisión, y la decisión se sostiene incluso cuando la emoción se revela. Hay una calma extraña que llega cuando aceptas que nadie va a venir a salvarte emocionalmente. Una calma sobria, sin euforia, sin drama, porque se acaba la espera, se acaba la ilusión de rescate, y cuando se acaba la espera, empieza el movimiento. Dejas de mirar alrededor buscando aprobación, dejas de ajustar tu esfuerzo según quien te mire. Empiezas a trabajar como si nadie fuera a aplaudir, porque probablemente no lo harán. Y esa forma de trabajar es la más pura. A nadie le importa lo que sientes. Pero eso significa que todo depende de ti. Y esa responsabilidad, bien asumida, no aplasta. Endurece, ordena, clarifica. El día que entiendes esto, dejas de pedir permiso para ser fuerte. Y el día que dejas de pedir permiso, empiezas a avanzar sin fricción innecesaria. Hay una trampa silenciosa que atrapa a muchos antes de que siquiera se den cuenta. Creer que su sufrimiento los hace especiales. Creer que por todo lo que han pasado, la vida les debe algo. Esa idea es cómoda porque convierte el dolor en identidad, pero es peligrosa porque cuando el dolor se vuelve identidad, cualquier avance amenaza con quitártela. Y entonces, sin notarlo, empiezas a proteger tu herida en lugar de curarla. El mundo no reconoce sacrificios invisibles. Reconoce resultados visibles. No recuerda cuánto aguantaste, recuerda qué construiste. Y esto no es una falta de humanidad, es una ley de funcionamiento. La historia no se escribe con emociones, se escribe con acciones sostenidas en el tiempo. A nadie le importa lo que sientes cuando llega el momento de decidir si sigues o abandonas. Ese momento es íntimo. Nadie está ahí dentro contigo. Nadie escucha la negociación interna. Nadie siente el peso exacto que cargas. Y precisamente por eso, esa decisión te pertenece por completo. No puedes delegarla. No puedes justificarla. No puedes maquillarla. Hay personas que usan su estado emocional como argumento para detenerse. No estoy bien. No estoy listo. No es el momento. Y hay otras que usan ese mismo estado emocional como señal de que están en terreno real. Porque el terreno real incomoda, el crecimiento real raspa, el cambio real duele antes de fortalecer. La diferencia no está en lo que sienten, sino en lo que hacen con eso que sienten. Un hierro no se vuelve espada evitando el fuego, se vuelve espada entrando en él una y otra vez, hasta que el metal aprende a soportar la temperatura. Tú no te vuelves fuerte evitando el malestar, te vuelves fuerte entrenando dentro de él, y ese entrenamiento no tiene público. Aquí es donde muchos se confunden con la idea de autocuidado. Creen que cuidarse es siempre parar, siempre suavizar, siempre reducir la exigencia. Pero hay un autocuidado más profundo, menos cómodo y mucho más efectivo. No permitirte convertirte en alguien que se rinde a la primera señal de incomodidad. Eso también es cuidado. Cuidado del carácter, cuidado del futuro. A nadie le importa lo que sientes cuando decides no entrenar. A nadie le importa lo que sientes cuando decides no intentarlo otra vez. A nadie le importa lo que sientes cuando decides quedarte donde estás. Pero a ti sí debería importarte quién te conviertes cuando tomas esas decisiones. Porque cada vez que eliges no hacer lo que sabes que debes hacer, no solo pierdes una oportunidad, refuerzas una versión de ti que aprende a evitar. Y esa versión se vuelve más fuerte con cada excusa aceptada, hasta que un día te miras y no reconoces cuándo fue que dejaste de luchar. Volver al camino no requiere sentirte bien, requiere sentirte responsable, responsable de no mentirte más, responsable de no usar el pasado como refugio, responsable de no esconderte detrás de lo que sientes para evitar lo que sabes que te toca. Aquí es donde el tono se vuelve militar, no por agresividad, sino por claridad. La misión no se suspende por estados emocionales. Se ajusta, se reorganiza, se redefine si hace falta, pero no se abandona. Abandonar es el último recurso, no la primera respuesta. Muchos creen que los fuertes no sienten. Falso. Los fuertes sienten igual o más, pero no se dejan arrastrar. Aprenden a operar con ruido interno. Aprenden a avanzar con miedo, con tristeza, con rabia, con duda. No esperan silencio emocional para moverse.
se mueven con el ruido de fondo. Eso requiere entrenamiento. Y el entrenamiento no es cómodo, es repetitivo, es ingrato. Es hacerlo cuando nadie te ve y nadie te reconoce. Es cumplir cuando no hay recompensa inmediata. Es confiar en un proceso que no da garantías. El mundo no va a validar tu proceso interno. No va a darte una medalla por haber aguantado. Va a reaccionar cuando veas resultados. Y esos resultados no llegan de personas que se detienen cada vez que algo duele. Aceptar que a nadie le importa lo que sientes es aceptar que tu vida está en tus manos. Que nadie va a organizarla por ti. Que nadie va a venir a exigirte lo suficiente. Que nadie va a rescatarte del estancamiento emocional. Y lejos de ser una carga, eso es poder. Porque si nadie controla tu avance, nadie controla tu límite. Este es el punto donde dejas de pedir comprensión y empiezas a construir respeto. No con palabras, sino con coherencia. Haciendo lo que dijiste que harías incluso cuando no hay ánimo. Manteniéndote firme incluso cuando no hay certeza. Avanzando incluso cuando no hay ganas. No se trata de ser insensible, se trata de ser efectivo. De entender que tus emociones no desaparecen cuando actúas, pero pierden su capacidad de sabotearte. Se vuelven pasajeras, no jefes. A nadie le importa lo que sientes. Pero todo cambia cuando empiezas a importarte lo suficiente como para no rendirte. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas que el mundo te entienda. Necesitas que el mundo te vea avanzar. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Llega un punto en la vida de todo individuo en el que se hace evidente una verdad incómoda. Nadie está vigilando si cumples o no contigo mismo. No hay sirena que suene cuando te rindes en silencio. No hay castigo inmediato cuando traicionas tus propios estándares. El mundo sigue girando con total indiferencia mientras tú decides, día tras día, si te mantienes firme o te diluyes. Y eso es exactamente lo que vuelve peligrosa la comodidad. Porque la comodidad no destruye de golpe. La comodidad desgasta, afloja, suaviza los bordes del carácter hasta que ya no cortan. Y un carácter que no corta no abre camino. Muchos no fracasan por falta de talento, ni por falta de oportunidades, ni siquiera por mala suerte. Fracasan porque aprendieron a escucharse demasiado cuando lo que sentían era cansancio, miedo o frustración. Confundieron emociones con órdenes, y una emoción jamás debería tener rango de comandante. El cuerpo quiere conservar energía, la mente quiere evitar el dolor, el ego quiere proteger su imagen. Ninguno de los tres está diseñado para llevarte a donde dices que quieres llegar. Por eso la disciplina no es un castigo, es un sistema de mando. Es la voz que se impone cuando todo lo demás quiere retroceder. A nadie le importa lo que sientes cuando tu cuerpo te pide que pares. A nadie le importa lo que sientes cuando tu mente te ofrece 1000 razones para posponer. A nadie le importa lo que sientes cuando tu ego te susurra que ya hiciste suficiente. Lo único que importa es si obedeces a la versión de ti que piensa a largo plazo o a la versión que solo quiere alivio inmediato. Hay personas que viven atrapadas en un ciclo emocional. Se motivan, se exigen, se frustran, se detienen, se culpan, vuelven a motivarse y repiten. Nunca consolidan, nunca avanzan de verdad, porque todo su sistema depende de cómo se sienten ese día, y un sistema que depende del estado de ánimo es un sistema débil. La vida no se construye con picos emocionales, se construye con consistencia aburrida. Con días grises cumplidos, con acciones que no generan aplausos, con decisiones que nadie ve pero que se acumulan como capas de acero. Aquí es donde entra la crudeza que pocos aceptan. Si necesitas sentirte bien para avanzar, no estás listo para avanzar. El avance real ocurre cuando sigues incluso sintiéndote mal. No porque seas masoquista, sino porque entiendes que el malestar es parte del precio. Un soldado no elige el clima, no elige el terreno, no elige el cansancio. Cumple la misión con lo que hay, ajusta la respiración, aprieta la mandíbula y da el siguiente paso, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Y tu vida, aunque no lo veas así, también es una misión, no una épica de película.
Una misión silenciosa, larga, exigente. Construir algo digno contigo mismo. Convertirte en alguien confiable. Alguien que no se quiebra ante la incomodidad. Alguien que no negocia con su palabra interna. El problema es que nadie te entrena para eso. Te entrenan para expresar, para sentir, para hablar, pero no para sostener, no para aguantar sin dramatizar, no para avanzar sin reconocimiento. Por eso cuando llega el momento de apretar los dientes, muchos se sienten injustamente tratados. ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no avanzo? Como si la dificultad fuera un error del sistema y no el filtro que separa a los que dicen de los que hacen. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges no hacer la repetición extra. A nadie le importa lo que sientes cuando decides no estudiar un poco más. A nadie le importa lo que sientes cuando renuncias antes de tiempo. Pero el efecto de esas decisiones se acumula. Se acumula en tu cuerpo, en tu mente, en tu autoestima. Porque cada vez que cumples, incluso sin ganas, te pruebas algo. Que no dependes de tu estado emocional para moverte. Y eso es poder real. No poder sobre otros, poder sobre ti. Y ese poder no llega con discursos suaves. Llega con confrontación interna, con mirarte sin mentiras, con aceptar que muchas veces no es depresión, no es falta de oportunidades, no es el entorno, es falta de estructura, falta de exigencia sostenida, falta de una línea clara que no cruzas aunque nadie esté mirando. Cuando entiendes que a nadie le importa lo que sientes, dejas de pedir permiso para ser fuerte. Dejas de esperar validación, dejas de justificarte y empiezas a actuar con una sobriedad peligrosa. Ya no haces las cosas para demostrar, las haces porque es lo que toca, porque es lo correcto, porque sabes que cada paso que no das hoy será un peso extra mañana. La vida no se ablanda para nadie, no se detiene a explicar, no negocia, simplemente responde a lo que haces de forma repetida y responde con exactitud quirúrgica. Así que la pregunta real no es cómo te sientes. La pregunta es, ¿estás cumpliendo incluso cuando no te apetece? Porque ahí, exactamente ahí, se separan los que sobreviven de los que se construyen. Y si sigues aquí, leyendo, escuchando, resistiendo este mensaje sin buscar escapatoria emocional, es porque en algún punto sabes la verdad. Puedes más de lo que has estado dispuesto a exigirte. Y eso aún no lo has explorado. Hay una frontera invisible que casi nadie cruza, no porque sea imposible, sino porque exige una renuncia silenciosa. Renunciar a la fantasía de que alguien vendrá a entenderte antes de exigirte. Esa frontera separa a quienes viven reaccionando de quienes viven dirigiéndose. Y cruzarla duele. Porque te obliga a aceptar que durante mucho tiempo has esperado comprensión cuando lo que necesitabas era orden. El mundo no funciona como un terapeuta. No te pregunta cómo te sientes antes de ponerte presión. Te pone presión y observa qué haces. Y lo que haces bajo presión revela más de ti que cualquier discurso interno. Ahí no hay máscaras. Ahí no hay excusas elegantes. Ahí solo hay conducta. A nadie le importa lo que sientes cuando llega la factura. A nadie le importa lo que sientes cuando el cuerpo envejece. A nadie le importa lo que sientes cuando el tiempo empieza a pasar más rápido de lo que esperabas. La vida no espera a que estés listo emocionalmente. Avanza. Y tú decides si avanzas con ella o te quedas explicando por qué no pudiste. Muchos pasan años perfeccionando tu narrativa interna. Son expertos en explicar su cansancio, su frustración, su falta de energía. Pueden describir con lujo de detalle por qué no avanzan, pero no pueden mostrar resultados. Y llega un punto en el que tanta explicación se vuelve sospechosa, porque cuando alguien quiere de verdad, reduce el discurso y aumenta la acción. No porque no sienta, no porque no le duela, sino porque entiende que el dolor no desaparece explicándolo, desaparece atravesándolo. Hay una diferencia brutal entre descansar y rendirse, pero solo el disciplinado la reconoce.
El indisciplinado convierte cualquier pausa en abandono y cualquier dificultad en una señal para parar. El disciplinado ajusta, pero no rompe. Baja el ritmo si es necesario, pero no pierde la dirección. Eso es lo que nadie te dice. La fuerza real no es intensidad constante, es continuidad consciente. Es volver una y otra vez, incluso después de fallar. Especialmente después de fallar, porque fallar no te define qué haces inmediatamente después. El problema es que el ego odia fallar. Prefiere no intentar a quedar expuesto. Prefiere decir no era el momento a decir no fui capaz esta vez. Y así, lentamente, te roba el futuro con excusas que suenan razonables. A nadie le importa lo que sientes cuando decides proteger tu ego en lugar de entrenarlo. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges comodidad en lugar de crecimiento. A nadie le importa lo que sientes cuando pospones una decisión que sabes que es inevitable. Pero cada postergación cobra intereses. Y esos intereses se pagan en forma de arrepentimiento, de frustración crónica, de esa sensación amarga de saber que podrías haber sido más si no te hubieras tratado con tanta suavidad. Aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo. Nadie va a exigirte lo suficiente, ni tu familia, ni tus amigos, ni la sociedad, porque exigir es impopular. Exigir te convierte en el villano de las historias emocionales, y la mayoría prefiere ser aceptada antes que ser fuerte. Por eso la exigencia tiene que nacer en ti. Tiene que convertirse en un estándar no negociable, no basado en motivación, sino en identidad. Esto es lo que hago, incluso cuando no tengo ganas. Esto es lo que cumplo, incluso cuando nadie mira. Cuando adoptas esa mentalidad, algo cambia. Dejas de preguntarte cómo te sientes y empiezas a preguntarte qué corresponde. Y esa sola pregunta te devuelve el control. No se trata de volverte frío, se trata de volverte estable, de no permitir que cada emoción decida por ti, de entender que sentir es humano, pero obedecer cada sensación es infantil. El carácter se construye cuando haces lo correcto sin aplausos, sin comprensión y sin garantías. Cuando eliges el camino largo sabiendo que nadie te va a esperar al final con flores, solo contigo mismo. Y esa es la prueba más dura, llegar a un punto de tu vida y poder mirarte sin vergüenza. A nadie le importa lo que sientes, hasta que empiezas a producir resultados. Y entonces, curiosamente, todos quieren saber cómo lo hiciste. Pero para llegar ahí, primero tienes que aceptar esta verdad sin adornos. Estás solo con tu responsabilidad, y lejos de ser una condena, es una liberación. Porque si nadie carga tu peso, nadie limita tu avance. El día que dejas de pedir permiso para exigirte, el día que dejas de buscar validación emocional, el día que entiendes que el malestar no es una señal de peligro sino de trabajo real, ese día algo se activa. No una euforia, no una motivación explosiva, sino una calma peligrosa. La calma de quien sabe que va a cumplir, pase lo que pase. Y esa calma construye destinos. Hay un momento específico, silencioso, casi imperceptible, en el que una persona deja de ser víctima de sus circunstancias y se convierte en responsable de su rumbo. No ocurre con una revelación espectacular, no llega con música épica, ocurre cuando te cansas de repetirte la misma historia y decides cambiar la conducta que la sostiene. Ese momento no se anuncia, se ejecuta. Hasta aquí, si has resistido este mensaje, ya entendiste algo fundamental. Nadie va a venir a rescatarte emocionalmente. Nadie va a cargar tu disciplina. Nadie va a sostener tu constancia. Y aceptar eso no te vuelve duro, te vuelve lúcido. La mayoría vive en guerra con la realidad. Quiere que el mundo sea más suave, más comprensivo, más paciente. Pero la realidad no negocia. La realidad responde. Responde al esfuerzo, responde a la repetición, responde a la estructura. No responde a la intención ni al deseo. Y esa es una ventaja brutal, si sabes usarla. Porque si el mundo respondiera a cómo te sientes, estaría fuera de control. Pero responde a lo que haces, siempre. A nadie le importa lo que sientes cuando decides cambiar de verdad.
A nadie le importa lo que sientes cuando empiezas a actuar sin anunciarlo. A nadie le importa lo que sientes cuando te comprometes en silencio. Y eso es clave, en silencio, sin proclamas, sin promesas públicas, sin discursos motivacionales para sentirte bien por 5 minutos. El cambio real ocurre lejos del ruido, donde no hay testigos, donde no hay likes, donde no hay refuerzos externos. Hay una razón por la que tantos se quedan atrapados en el mismo punto durante años. Confunden claridad con acción. Creen que entender es avanzar. Creen que sentir inspiración es progreso. Pero nada cambia hasta que el cuerpo entra en movimiento repetido. Y ese movimiento casi nunca es emocionante. La disciplina auténtica no se siente heroica. Se siente monótona. Se siente pesada. Se siente solitaria. Es despertarte cuando nadie te empuja. Es cumplir cuando nadie te observa. Es continuar cuando nadie aplaude. Y ahí es donde el ego empieza a gritar. Porque el ego quiere reconocimiento inmediato. Quiere pruebas externas de valor. Pero el carácter se construye sin pruebas, sin testigos y sin garantías. Y eso exige una madurez que pocos están dispuestos a desarrollar. Aquí entra una verdad incómoda. No todo el mundo merece su propio respeto. El respeto propio no es automático. Se gana, se construye, se refuerza con cada vez que cumples lo que dijiste que harías, y se erosiona con cada excusa que aceptas. Cuando te fallas muchas veces, tu mente deja de creerte. Y cuando tu mente deja de creerte, todo se vuelve más difícil. La motivación desaparece, la energía cae, la confianza se erosiona. No por mala suerte, sino por incoherencia acumulada. La buena noticia es que el proceso también funciona al revés. Cada pequeño cumplimiento reconstruye la confianza interna. Cada acción terminada fortalece la identidad. No necesitas grandes gestas. Necesitas coherencia repetida. A nadie le importa lo que sientes cuando decides reconstruirte desde lo básico. A nadie le importa lo que sientes cuando vuelves a empezar sin anunciarlo. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges ser constante en lugar de intenso. Y ese es el punto donde muchos se rinden, porque no hay glamour en empezar de nuevo. No hay épica en admitir que tienes que volver a lo fundamental. Pero ahí es donde se forjan las bases que sostienen todo lo demás. El problema no es que no puedas, es que has querido resultados de veterano con hábitos de principiante. Has querido estabilidad sin estructura, confianza sin pruebas, respeto sin coherencia. La vida no concede eso. Exige el trabajo previo, siempre. Un soldado no se define por su rango, sino por su disciplina bajo presión. Tú no te defines por lo que sueñas, sino por lo que haces cuando estás cansado, frustrado o aburrido. Ahí se ve la verdad. Y aquí es donde el mensaje se vuelve definitivo. Nadie va a cuidar tu estándar si tú no lo haces. Nadie va a empujarte a tiempo. Nadie va a recordarte quién querías ser. Eso es responsabilidad exclusiva tuya. Pero esa soledad no es debilidad, es libertad. Porque cuando asumes que todo depende de ti, dejas de desperdiciar energía en quejas y empiezas a invertirla en construcción. La construcción es lenta, repetitiva, poco agradecida y absolutamente transformadora. No necesitas sentirte fuerte para actuar fuerte. Actúas fuerte y la fortaleza llega después. No necesitas confianza previa. La confianza es un subproducto del cumplimiento. No necesitas claridad total. La claridad aparece caminando. A nadie le importa lo que sientes mientras haces el trabajo. Pero el mundo sí responde cuando el trabajo está hecho. Y cuando miras atrás y ves que no abandonaste, que no te traicionaste, que no negociaste contigo mismo, ocurre algo que ningún discurso puede darte: solidez. No euforia. No arrogancia, solidez. La solidez de alguien que sabe que puede confiar en sí mismo. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas que a nadie le importe lo que sientes, porque tú ya no te abandonas. Llega un punto final, no en el discurso, sino en la transformación interna, donde entiendes algo con una claridad que ya no necesita ser explicada.
La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más firme, y esa firmeza no nace del entusiasmo, nace del desgaste bien aprovechado, de haber seguido cuando ya no había emoción que te empujara, de haberte mantenido cuando todo en ti pedía aflojar. Aquí se rompe la última ilusión, la de que algún día te despertarás sintiéndote listo. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que un día te despiertas cansado de retroceder, cansado de explicarte, cansado de negociar contigo mismo. Y en ese cansancio aparece una decisión sobria, sin drama. No voy a volver a fallarme. Ese momento no hace ruido, no cambia el mundo exterior de inmediato, pero cambia algo más importante, tu relación contigo. Porque por primera vez no estás actuando para sentirte mejor, estás actuando para ser alguien mejor. Y esa diferencia lo cambia todo. A nadie le importa lo que sientes cuando el proceso se alarga. A nadie le importa lo que sientes cuando los resultados tardan. A nadie le importa lo que sientes cuando parece que nadie nota tu esfuerzo. Pero ese tramo largo, ese tramo silencioso, es el filtro final. Ahí se caen los que solo querían alivio. Ahí continúan los que quieren carácter. El carácter no se forma cuando te va bien. Se forma cuando haces lo correcto sin estímulos, sin promesas, sin garantías. Cuando eliges cumplir incluso con la sospecha de que tal vez nadie lo reconozca. Cuando aceptas que la recompensa principal no es externa, sino interna. Convertirte en alguien que no se rompe. La mayoría subestima el poder de no rendirse. Cree que rendirse es un evento grande, dramático. Pero la rendición real ocurre en pequeñas concesiones diarias. Dormir un poco más cuando sabes que no deberías. Evitar esa conversación incómoda. Postergar esa acción clave. No es un colapso, es una erosión. Y la erosión constante destruye más que cualquier golpe. Por eso este mensaje no te pide que seas perfecto. Te pide que seas firme, que cuando falles, vuelvas rápido, que no conviertas un tropiezo en identidad, que no uses un mal día como excusa para una mala vida. A nadie le importa lo que sientes cuando decides levantarte una vez más. Pero esa decisión redefine quién eres. Porque cada vez que te levantas sin ganas, entrenas algo que no se ve pero se siente: autorrespeto. Y el autorrespeto no se compra, no se hereda, no se improvisa. Se construye con actos incómodos repetidos en el tiempo. Aquí es donde el mensaje se vuelve definitivo y no admite negociación. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a cargar tus consecuencias. Nadie va a experimentar tu arrepentimiento en el futuro. Eso te pertenece por completo. Y cuando entiendes eso, dejas de dramatizar el presente. Dejas de sobredimensionar el cansancio, dejas de tratar cada obstáculo como una tragedia personal, empiezas a verlos como lo que son, parte del entrenamiento. Un entrenamiento largo, exigente, a veces ingrato, pero justo. La vida no es injusta porque te exige, es justa porque responde exactamente a lo que repites. Si repites evasión, te devuelve estancamiento. Si repites esfuerzo, te devuelve avance. No inmediato, no garantizado, pero real. A nadie le importa lo que sientes. Pero el mundo siempre responde a quién te conviertes. Y convertirte en alguien sólido no requiere motivación eterna. Requiere decisión sostenida. Requiere aceptar que habrá días en los que avanzar será incómodo, lento y silencioso. Y aún así hacerlo. Porque al final, cuando mires atrás, no recordarás cómo te sentías cada día. Recordarás si cumpliste. Recordarás si te mantuviste. Recordarás si fuiste leal a lo que sabías que debías hacer. Y esa memoria, esa certeza interna, vale más que cualquier validación externa. Este no es un llamado a endurecerte contra el mundo. Es un llamado a dejar de abandonarte. A nadie le importa lo que sientes, pero todo cambia cuando decides no rendirte más. Y esa decisión, tomada hoy, sostenida mañana y repetida cuando más cuesta, es la que separa a los que sobreviven, de los que se construyen una vida que pueden respetar. Hay una última capa que muy pocos atraviesan, no porque sea inaccesible, sino porque exige algo que casi nadie quiere entregar: la renuncia definitiva a la autocompasión.
No a la sensibilidad, no a la humanidad, sino a esa voz interna que siempre tiene una razón para aflojar, para justificarse, para postergar un poco más. Esa voz no grita, susurra, y por eso es peligrosa. Porque no te dice que te rindas, te dice que descanses solo hoy. No te dice que abandones, te dice que mañana con más energía. No te dice que falles, te dice que ya hiciste suficiente. Y así, sin darte cuenta, te roba meses, a veces años. Aquí es donde el camino se vuelve realmente solitario, no porque no haya gente alrededor, sino porque ya no puedes mentirte sin saber que lo estás haciendo, ya no puedes fingir ignorancia, ya no puedes decir no sabía, porque ahora sabes, y saber cambia la responsabilidad. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges no escuchar esa voz cómoda. A nadie le importa lo que sientes cuando decides hacer lo incómodo de todos modos. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges exigirte incluso cuando nadie te lo pide. Pero ese es el nivel donde ocurre la verdadera transformación. La mayoría vive reaccionando. Reaccionando al cansancio. Reaccionando al ánimo. Reaccionando a las circunstancias. Pero llega un punto en el que, si quieres algo distinto, tienes que dejar de reaccionar y empezar a comandar. Y comandar implica dar órdenes incluso cuando el cuerpo protesta, incluso cuando la mente duda, incluso cuando el entorno no acompaña. No órdenes violentas, órdenes claras. Esto se hace. Esto no se negocia. Esto se cumple. Y no porque seas especial, sino porque entendiste algo básico. Sin estructura, todo se cae. El talento se desperdicia. La intención se diluye. El potencial se oxida. Hay personas que pasan la vida esperando sentirse preparadas. Pero la preparación no llega antes de la acción. Llega después. Llega como consecuencia. Llega cuando ya estás en movimiento y el cuerpo y la mente se adaptan porque no les dejaste otra opción. El carácter no se forma en la comodidad, se forma en la fricción. Y la fricción no es castigo, es entrenamiento. Es resistencia aplicada. Es presión dirigida. A nadie le importa lo que sientes cuando decides sostenerte en el tiempo. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges no retroceder a viejos hábitos. A nadie le importa lo que sientes cuando te mantienes firme incluso sin resultados inmediatos. Pero esa permanencia es lo que te cambia la estructura interna. Te vuelve más denso, más estable, menos frágil frente a la frustración. Aquí se rompe otro mito. No necesitas ser duro todo el tiempo. Necesitas ser constante. La dureza sin constancia se quema. La constancia, incluso suave, construye. Construye músculos, construye criterio. Construye una identidad que ya no depende de estímulos externos. Y esa identidad se nota. No porque la anuncies, sino porque se expresa en cómo te mueves, en cómo decides, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. Ya no hay drama, hay ajuste. Ya no hay victimismo, hay corrección. Porque cuando aceptas que a nadie le importa lo que sientes, dejas de exigirle al mundo que te trate con delicadeza y empiezas a tratarte con respeto. Y tratarte con respeto no siempre es ser amable contigo. A veces es ser firme. A veces es decirte la verdad sin anestesia. La verdad es esta. Puedes soportar más de lo que has estado dispuesto a cargar. No porque seas invencible, sino porque has sido demasiado indulgente con tu propio abandono. Y no se trata de castigarte por el pasado, se trata de no repetirlo, de entender que cada día que eliges cumplir, aunque sea de forma imperfecta, estás rompiendo una cadena vieja, y cada cadena rota te da un poco más de libertad. Libertad no de hacer lo que quieras, libertad de no ser esclavo de tu estado emocional. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges esa libertad, pero tú lo sientes. Lo sientes cuando te miras y sabes que no huiste. Lo sientes cuando sabes que no te escondiste. Lo sientes cuando, incluso cansado, te mantuviste. Y esa sensación no es euforia, es algo más profundo. Dignidad. La dignidad de alguien que no se abandona.
La dignidad de alguien que entiende que la vida no se suaviza, se enfrenta. La dignidad de alguien que acepta el peso de su responsabilidad sin quejarse. Este es el cierre real, no del discurso, sino del punto de quiebre. Ya no necesitas que a nadie le importe lo que sientes. Necesitas que tus acciones estén alineadas con lo que sabes que debes hacer. Porque al final, cuando el ruido se apaga y solo quedas tú contigo, no importa cuántas veces te comprendieron. Importa cuántas veces te mantuviste fiel. Y esa fidelidad, sostenida en el tiempo, construye algo que nada ni nadie puede quitarte. Respeto propio, solidez, dirección. Y desde ahí, pase lo que pase, ya no retrocedes. Hay una verdad final que solo se revela cuando ya has pasado por todo lo anterior, cuando ya no estás buscando motivación, ni comprensión, ni permiso. La vida no te está probando, te está entrenando. Y todo entrenamiento serio tiene una característica en común. No se detiene cuando estás cansado, se detiene cuando estás preparado. El problema es que la mayoría abandona justo antes de que eso ocurra. Aquí es donde se separan definitivamente los caminos. No de forma visible, no con anuncios, sino en la rutina diaria. En lo que haces cuando nadie te presiona. En lo que eliges cuando no hay consecuencias inmediatas. En cómo respondes cuando podrías deslizarte sin que nadie lo note. Porque nadie lo nota, excepto tú. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges mantener el estándar alto. A nadie le importa lo que sientes cuando decides no rebajarte. A nadie le importa lo que sientes cuando haces lo correcto, aunque sería más fácil no hacerlo. Pero ese nivel de exigencia interna crea algo raro, casi invisible. Autoridad personal. No autoridad para mandar a otros, sino autoridad sobre tu propia conducta. Y cuando tienes eso, el caos externo pierde poder. Las excusas pierden fuerza. Las circunstancias dejan de ser una sentencia. La mayoría vive negociando consigo misma. Cada día es una mesa de debate interna. Hoy sí o hoy no. Ahora o después. ¿Vale la pena? Esa negociación constante desgasta más que el esfuerzo, porque te mantiene en un estado de fricción mental permanente. Nunca estás del todo comprometido ni del todo libre. El disciplinado elimina la negociación, decide una vez y ejecuta 1000. Y eso libera una cantidad absurda de energía. Energía que antes se iba en pensar, justificar, posponer. Energía que ahora se convierte en avance. A nadie le importa lo que sientes cuando dejas de negociar contigo. Pero tu vida empieza a cambiar cuando lo haces. Aquí aparece otro punto incómodo. No todo el mundo está hecho para cargar con responsabilidad prolongada. No porque sean incapaces, sino porque nunca entrenaron ese músculo. Y como cualquier músculo no entrenado, duele cuando se usa. Por eso muchos huyen, no del trabajo, sino del peso constante de sostener una decisión. Sostener es más difícil que empezar. Empezar entusiasma. Sostener define. Sostener cuando no hay resultados. Sostener cuando hay retrocesos. Sostener cuando nadie reconoce el esfuerzo. Eso no es glamour. Eso es carácter. Y el carácter no te hace popular. A veces te vuelve incomprendido. Porque cuando tú dejas de quejarte, incomodas a los que todavía viven ahí. Cuando tú dejas de excusarte, expones a los que siguen haciéndolo, no con palabras, sino con ejemplo, y el ejemplo incomoda más que cualquier discurso. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges ese camino más estrecho. Pero ese camino te fortalece de una forma que el camino ancho jamás hará. Aquí se cae otra fantasía, la de que el reconocimiento llegará rápido. A veces no llega, a veces llega tarde. A veces llega en formas que no esperabas, y a veces no llega nunca. Y aún así, el camino vale la pena. Porque no lo recorres para ser visto, lo recorres para no traicionarte. Cuando te traicionas muchas veces te fragmentas. Dices una cosa, haces otra. Prometes, no cumples. Y esa fragmentación te vuelve débil, disperso, frustrado. En cambio, cuando alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces, te vuelves sólido.
Y la solidez es intimidante para la mediocridad. No porque seas agresivo, sino porque eres consistente. A nadie le importa lo que sientes cuando eliges esa coherencia. Pero esa coherencia empieza a atraer oportunidades, respeto y confianza. No de inmediato, no mágicamente, sino como consecuencia natural. La vida confía en quien se demuestra confiable. Y aquí está el punto que muy pocos aceptan. Tu pasado no pesa tanto como tu patrón actual. No importa cuántas veces fallaste antes, importa qué estás haciendo ahora de forma repetida. El mundo no te evalúa por intención acumulada, te evalúa por conducta presente. Cada día que cumples, aunque sea de forma imperfecta, estás reescribiendo tu identidad. No con afirmaciones, sino con hechos. Y los hechos son tercos. No discuten, no opinan, se imponen. A nadie le importa lo que sientes cuando decides ser alguien distinto. Pero esa decisión, sostenida en el tiempo, te cambia la vida completa. Aquí ya no hay épica, hay sobriedad, hay una calma firme, una postura interna que dice, pase lo que pase, no me rompo. Y esa postura no elimina el dolor, pero lo vuelve manejable. No elimina el miedo, pero lo vuelve secundario. Porque ahora sabes algo que antes no. Puedes confiar en ti. Y confiar en ti mismo es una ventaja injusta en un mundo lleno de gente que se abandona a la primera incomodidad. Este es el nivel donde ya no necesitas discursos, donde este mensaje deja de ser inspiración y se convierte en recordatorio. Recordatorio de que no estás aquí para sentirte cómodo, estás aquí para construir algo que se sostenga. A nadie le importa lo que sientes, pero todo depende de lo que haces. Y ahora que lo sabes, ya no hay ignorancia que te salve. Solo hay elección. Y esa elección, hecha una y otra vez, cuando nadie mira y nadie aplaude, es la que termina definiéndote. No por lo que dices, no por lo que sientes, sino por lo que sostienes. Y cuando sostienes lo correcto el tiempo suficiente, la vida responde.